Eh, per- eh, ¿Me permiten ver si ya está compartiendo? Sí, adelante, por favor. Muy amable, gracias. Bien, gracias a la invitación a participar en este congreso. Sí, como bien lo dice, pues es el diseño, instalación y calibración de bloques de 7 lisímetros de drenaje para ajuste del coeficiente del cultivo, el KC, que el mismo que se realizó, se ejecutó en el Centro Experimental del Riego, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Eh, para entrar un poco en contexto, ¿sí? Vamos a ver qué es a recordar qué es la evapotranspiración. Como sabemos, pues la evapotranspiración no es otra cosa sino que la pérdida de agua por parte de la planta, por medio de los estomas, que los captura lógicamente del suelo. Y de una manera directa, por la pérdida de agua, por evaporación que sale directamente del suelo. ¿Sí? El proceso de la pérdida de agua por transpiración y evaporación se llama evapotranspiración. ¿Sí? Bien, aquí podemos ver tres conceptos fundamentales en lo que es la evapotranspiración. La evapotranspiración de referencia hace pues a un cultivo de referencia como su nombre lo dice, que viene con, con ETO, que generalmente es un cultivo, es una gramínea de 12 centímetros de crecimiento sin limitaciones de agua. Luego viene la ETC, que es la evapotranspiración de cultivo, que existe en el campo, en la vida real, existe el cultivo con limitaciones y sin limitaciones de riego, o con limitaciones y sin limitaciones de precipitación. Y luego tenemos la evapotranspiración máxima, que se lleva a nivel de investigación, en zonas en donde ya se tiene agua de riego para poder suplir lo que nos falta de la precipitación, que generalmente esa evapotranspiración es de un cultivo sin limitaciones de agua, o puede ser agua de riego o la precipitación. ¿Sí? Para esto, ¿qué afecta a la evapotranspiración? Es importantísimo tomar en consideración esto. Es la resistencia del transporte de agua, tanto el del transporte del movimiento del agua dentro del suelo. Ahí tiene mucho que ver lo que es la textura y estructura del suelo, las propiedades físicas del suelo, y tiene que ver mucho lo que es la profundidad y extensión radicular. Esto nosotros llamamos el patrón de extracción de agua por los vegetales, que generalmente se ha logrado identificar el por qué una hortaliza, a diferencia de un frutal, es mucho más resistente a una sequía. ¿Por qué? Porque los pelos absorbentes de un frutal se encuentran en los niveles de unos 60 a 80 centímetros y la profundidad máxima radicular en frutales se encuentra a 1 metro, 1 metro 20 de profundidad, mientras que las hortalizas se encuentran en la capa superficial de entre unos 20 o 30 centímetros. He ahí el por qué es más sensible las hortalizas a déficit hídrico, ¿no? ¿Sí? Luego la radiación reflejada, esto es muy importantísimo, depende de la zona, del sitio en donde estemos ubicados, que esto va a mayor refractancia del, del, de la luz solar, va a existir mayor transpiración, ¿sí? Esto va a depender mucho de lo que es la altura de la planta, entonces no es lo mismo hablar una evapotranspiración de de un frijol peor, perdón, a un maíz o a un frutal, como un cacao, un banano, ¿sí? Entonces tenemos que ver eso. Luego tenemos que ver la rugosidad aerodinámica. Esa es la calidad de hoja que tenemos. En dónde están ubicados, especialmente los estomas, para la pérdida de agua por la apertura estomática que existe, ¿no? Esto lógicamente nos da una cobertura vegetal. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica al lado derecho, es el primer sobrevuelo con dron, en el cual vemos pues los puntos cafés, existe mayor evaporación que transpiración. Aquí, si en el segundo sobrevuelo, pasado un mes en el cultivo de papa, vemos que existe mayor, ¿sí?
mayor evaporación que transpiración. Y vemos en el tercer sobrevuelo, existe ya de color verde, está la altura de la planta está a su máxima capacidad, por ende existe mayor transpiración por la altura de las plantas y la radiación reflejada, ¿sí? Y por último tenemos el cuarto, que es la senescencia, el cuarto estado, en el cual pues existe nuevamente la pérdida de agua, o todo el agua que estábamos utilizando no utiliza la planta, sino es la pérdida de agua por el suelo. Eso es clave que debemos nosotros entender. Bueno, entre especies. Luego de entre especies, debemos que ver el cultivar, o sea, la variedad. La variedad va mucho a diferenciar también para el cálculo de la evapotranspiración y el ajuste del KC. Tenemos que ver el estado de desarrollo, identificar claramente las 4 fases del cultivo. Luego tenemos que ver el manejo de cultivo, en lo que es la densidad de siembra o densidad de plantación. En frutales no podemos hablar de siembra, sino hablamos de plantas, hacemos el trasplante, y las fechas de siembra o trasplante. Bien, luego tenemos que ver, lógicamente, los factores que afectan el cultivo. Tenemos los factores meteorológicos, pues como son la radiación, la temperatura, déficit de presión de vapor, velocidad del viento. Sabemos que a mayor radiación, mayor pérdida de agua, a mayor temperatura, mayor pérdida de agua, y a mayor velocidad del viento, de igual existe mayor pérdida de agua. Entonces, para poder definir el método de riego que vayamos a utilizar. Esto nos va a definir la evapotranspiración de referencia. Tenemos la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? O la evapotranspiración real, que se conoce también, entre especies y entre variedades, que ya hemos discutido en la lámina anterior. Y tenemos los factores de cultivo, ¿sí? Esta nos va a dar, ¿sí?, la profundidad, textura, estructura, lo que son nutrientes y la disponibilidad de agua. Y esto nos va a dar un nuevo término que se está manejando, la que es el RASPA, la relación agua, suelo, planta, atmósfera. Entonces, ¿cómo podemos definir esta RASPA, la relación agua, suelo, planta, atmósfera? O sea, la pérdida de agua, ¿sí? Entonces, tenemos que definir en cualquier cultivo que hagamos, definir las 4 fases de cultivo. En el libro 56 de la FAO, nos viene dado ya las 4 fases las 3 fases las 4 fases de desarrollo y los 3 KCs. Pero lamentablemente es un libro que está hecho para países de 4 estaciones. Nos sirve como referencia, pero no nos sirve para nosotros acá en el Ecuador. Entonces, es necesario que nosotros podamos definir, debemos tener definido las 4 fases de cultivo para poder definir y ajustar el KC, ¿sí? Entonces, dicho esto, vemos pues la evapotranspiración de cultivo es igual a la evapotranspiración, que es igual a datos de evaporación multiplicado por Kp. Kp es un factor de corrección que nos da la FAO, en la cual entra pues la estación meteorológica, que nos da datos de humedad relativa, nos pide velocidad del viento y nos pide barlovento. Con eso luego sacamos la evapotranspiración del cultivo, que es la evapotranspiración de referencia multiplicado por Kc. El Kc es el factor de crecimiento del cultivo, ¿no? Es adimensional. Y aquí viene la fórmula del KC, que para lisímetros, ¿no? Que es la ETC dividido por la ETO. Es muy sencillo. Entonces, la evapotranspiración, tanto la evapotranspiración potencial o de referencia, o la evapotranspiración real, o la de referencia, o la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Si queremos medir, nos mide exactamente un lisímetro. Y si queremos estimar la evapotranspiración, el requerimiento hídrico, nos vamos a las fórmulas empíricas, desarrolladas por los países de 4 estaciones, países desarrollados. Entonces, los lisímetros es un mundo aparte que estamos ahora determinando, y vemos pues que de qué se tratan los lisímetros. ¿Qué es un lisímetro? Son recipientes que están enterrados en el suelo, y que simplemente, como dice aquí, la diferencia entre la cantidad de agua que ingresa y que sale del lisímetro será igual a la evapotranspiración. Entonces, como el gráfico aquí dice, evapotranspiración es igual a la lluvia más el riego menos el drenaje. Entonces, tenemos 2 tipos de lisímetros a saber. Los lisímetros de drenaje,
que simplemente es cuánto de agua pongo, cuánto nos drenó, y la diferencia pues es de evapotranspiración. Y los lisímetros de pesada, que son mucho más precisos, pero son muy costosos y muy demasiadamente metódicos de hacerlo. Hicimos algunas pruebas, pero fue difícil realizar esto realmente, ¿no? Este es un gráfico de la posición de un lisímetro. El de aquí es un lisímetro de pesada, que es aquí una báscula, ¿sí? Una báscula que aquí va el cultivo. Lógicamente el lisímetro va enterrado en el medio del cultivo. Van las mismas características idénticas, ¿sí? De siembra tanto dentro como fuera del lisímetro. Y simplemente la diferencia de pesos, que es la diferencia de agua, es la evapotranspiración. Mientras que el lisímetro de drenaje, el principio fundamental del lisímetro de drenaje, es cuánto de agua pongo, cuánto de agua me drena, y esa es la evapotranspiración. Sí, es bastante sencillo realmente, ¿no? Entonces, en principio, nosotros estamos aquí, lo cual pues nos dice, ¿sí? De que este es un lisímetro. La gráfica es el principio en que nos basamos para hacer los lisímetros nuestros, que es un volumen de agua aplicado, que sería este, ¿sí? Luego podemos, pues, un volumen, tenemos que ver el volumen consumido por la planta. ¿Cómo podemos medir el volumen consumido por la planta? Para poder medir el volumen evaporado del suelo, ¿cómo podemos medir eso? Y cómo podemos ver el volumen drenado, ¿sí? Entonces aplicamos la fórmula sencilla, ¿no? La evapotranspiración del cultivo es igual al volumen de agua aplicado menos el volumen de agua drenado dividido para el área del lisímetro, ¿sí? Es el principio básico de nuestro lisímetro. Bien. Empezamos en el 2014, los primeros pininos, nuestras primeras experiencias en la construcción de lisímetros. En este caso hicimos unos lisímetros de drenaje caseros, utilizando estos recipientes. Sí, el principio es el cuánto de agua puse y cuánto de agua pongo al final. El principio de igual es que aquí tiene una pendiente en la parte de abajo, ustedes fíjense, el cual pues esa pendiente nos va a dar el drenaje para que se haga todo el agua del exceso que vamos a darle, que vamos a discutir sobre eso, ¿sí? Y probamos tres tamaños de lisímetros, ¿no? De tanques. Todos le hicimos a la misma altura de 80 centímetros. El área, el más grande es de 1.86 metros cuadrados, el intermedio es de 0.57 y el más pequeño es de 0.26. Lo que va a cambiar es el volumen, 1.488 metros cúbicos, el otro 0.45 y el más pequeño es de 0.20, ¿no? Bien, para esto logramos definir al segundo año, porque el primer año tuvimos varios fracasos. Nos dimos cuenta que no drenaba todo, y ustedes saben que en el momento que no nos drena un litro, quiere decir que es 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro en evapotranspiración. Entonces, estas partes de coberturas que tienen los tanques de alzas, unas alzas de esas no nos dejaban drenar. Entonces, tuvimos que inventarnos poner aquí una brea para hacer un tipo embudo para que pueda drenar toda el agua que está dentro del tanque, ¿ya? Antes de la instalación hemos sacado, ¿sí? De los 80 centímetros vamos sacando capas de 20 centímetros de 0 a 20. Vamos viendo lo que es dureza, lo que es densidad aparente especialmente. De 0 a 20, de 20 a 40, 40 a 60 y 60 y 80 centímetros. Entonces, para eso utilizamos el presionómetro en los cuatro puntos dentro del lisímetro, del tanquecito donde vamos a utilizar. Y aquí vemos pues los montones de tierra, ¿no? ¿Sí? De cada uno. Lógicamente vamos separando el por qué. Porque vamos a reemplazar de 60 a 80 centímetros, vamos a reemplazar por un material drenante, ¿sí? Entonces, de vuelta ya a los lisímetros instalados, ponemos una malla para que no se nos vaya la tierra o no, el material drenante. En este caso, nosotros utilizamos ripio como material drenante y ponemos pues la capa final de 60 a 80 centímetros, que es el material drenante.
Luego, pues hacemos una prueba de drenaje desde el punto en donde están enterrados los decímetros al punto en donde está la válvula de salida del drenaje, ¿sí? Luego ponemos la siguiente capa, que sería la de 40-60. Lógicamente, aquí vamos a hacer el apisonamiento de acuerdo a la dureza con la que sacamos, porque tiene que ser una muestra no disturbada. Para eso nos valemos de estos pisones, ¿no? Que en forma física se hace. Se va midiendo y lógicamente se va midiendo también tanto la profundidad como la dureza con la que salió, ¿sí? Aquí están los decímetros enterrados en medio de surcos. Ustedes ven aquí los surcos. Dentro de los surcos igual hemos utilizado tensiómetros. Este es el mediano y el de acá es el lisímetro grande, ¿sí? Y aquí van a ir, lógicamente, sembrado el cultivo que nosotros vamos a sacar o a determinar el KC, ¿ya? Para que tengan una idea, este fue nuestro diseño en campo, ¿sí? Eran tres tratamientos y 3 repeticiones. Los puntos rojos, estos son en donde estaban ubicados nuestros decímetros, ¿sí? Tratamiento 1, 2 y 3. Y tenemos aquí los puntos verdes, son en donde estaban las válvulas de drenaje, donde sacábamos, fueron nuestras primeras experiencias. Este nos sirvió mucho para poder hacer los decímetros ya más grandes, ¿sí? Y los puntos amarillos fueron las plantas muestras, en donde era un método destructivo, que sacábamos de esa fila, sacábamos las plantas una vez cada mes e íbamos midiendo el crecimiento radicular. Y los puntos o los cuadros celestes, estos cuadros son las plantas muestras en las cuales pues se tomaban los parámetros biométricos como altura de planta, apertura estomática, estrés hídrico utilizando la bomba Scholander, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los parámetros biométricos. Bien, aquí está una fotografía del ensayo. En estos huequitos estaban instalados las válvulas de desagüe, de drenaje, y lógicamente acá estaban los enterrados los lisímetros. Aquí está un lisímetro, ¿no? Con su válvula de drenaje. Bien, para eso es importante también manejar los datos de estación meteorológica y datos in situ de lo que es velocidad del viento, de lo que es precipitación y de lo que es evaporación para hacer la constatación de esto. Utilizamos para la velocidad de infiltración para poder ver la cantidad de agua que debemos utilizar en cada uno de los decímetros. Luego de las experiencias de esas en el 2014, pasaron varios trabajos en bien y en mal, corrigiendo errores. En el 2019 nos decidimos hacer ya los decímetros de drenaje de concreto, ¿sí? Para lo cual, pues, nos identificamos la localización de los decímetros, en dónde tiene que estar los decímetros. Es un manejo un poco más técnico de los decímetros. Sí, entonces tenemos que ver las características edáficas del entorno, como clima, perfil de suelo, vegetación, profundidad del nivel freático. Tenemos que ver aspectos administrativos como mantenimiento, quién lo va a hacer el mantenimiento, que sea de fácil acceso, ¿sí? La capacitación al operario, quién va a manejar los lisímetros, ¿sí? La protección perimetral para que no se entren animales y la evaluación de datos, que es muy importantísimo, ¿no? Lógicamente, también está determinado por los parámetros edáficos in situ, que ya habíamos hablado, que son los parámetros físicos y químicos del suelo, ¿sí? Eh, Fueron 2 partes que nosotros realizamos en la SPOCH. Nosotros tenemos el campo experimental en la matriz en la ciudad de Riobamba y tenemos una estación experimental en Tunja a 15 kilómetros. Entonces, una vez que decidimos hacer este bloque de lisímetros, nos trasladamos a Tunji, a la estación experimental Tunji, y decidimos ahí hacer porque las condiciones técnicas nos daban para hacerlo allá en Tunji. Entonces, y aparte de eso, nosotros pertenecemos o somos usuarios de uno de los proyectos más grandes del Ecuador, el proyecto Chambohuano, que cubre más o menos unas 5.000 hectáreas y son 11.000 usuarios. Y a su vez, si estamos hablando de 5.000 hectáreas y 11.000 usuarios, estamos hablando de una UPA de 0.25 y 0.45 hectáreas por usuario. Nosotros en Tunji tenemos 145 hectáreas.
somos realmente los terratenientes del proyecto Chamboguano y no estábamos dando respuesta a lo que ellos pedían. Entonces decidimos hacer ahí los lisímetros. Entonces dentro de la metodología tenemos la fase de precampo, las características de campo experimental. Se diseñó bloques de 7 lisímetros de 2.5 por 2 metros con una profundidad de 1.1. Se hizo ese un programa de AutoCAD, una escala de 1 a 100. Se determinaron parámetros hídricos del suelo, tanto en el sitio en donde iban a hacer los lisímetros, tanto como afuera de los lisímetros, ¿sí? Se vio lo que es la velocidad de infiltración, se utilizaron cilindros de doble anillo de infiltración, se vio lo que es escurrimiento, se utilizó bandejas de escurrimiento, retención de humedad, se utilizó el método gravimétrico, se definió densidad aparente, se utilizó el método Porchet, ¿sí? El riego inicial, para hacer riego inicial se determinó capacidad de campo, punto machete permanente, retención y etcétera, etcétera. ¿Sí? La fase de campo ya, en la construcción y calibración de los lisímetros de drenaje, como lo decía, se extrajeron capas de suelo de 20 centímetros de profundidad, 0,20, 20, 40, 60, hasta llegar a 1 metro de profundidad. Se midió la dureza cada 20 centímetros. Se realizó el análisis físico y químico de cada uno de los lisímetros, así hicieron 7 análisis, colocando el material drenante a los 60-80 centímetros de lisímetro, como se hicieron los primeros lisímetros de plástico. Se realizaron pruebas de drenaje al vacío, a ver que no haya disturbación para que haya el drenaje y pueda salir el agua. Se hicieron el confinamiento de lisímetros, a poner nuevamente la tierra en el mismo orden que salió, en el mismo orden le vamos a poner la aplicación ordenada de las capas, ¿no? Luego, en la calibración de lisímetros, se instalaron los medidores climatológicos, como medidores de humedad, tensiómetros, bloques de yeso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es el diseño que se hizo, ¿sí? En AutoCAD para los bloques de los 7 lisímetros. Entonces, ¿por qué elegimos y hicimos 7 lisímetros? Porque decíamos estadísticamente para hacer los ensayos o los trabajos de investigación, necesitamos generalmente hacer al menos con tres repeticiones. Entonces decíamos, tenemos que hacer entonces 7 lisímetros. Entonces en el lisímetro 4, 5 y 6, un cultivo. En el 1, 2 y 3, otro cultivo con sus repeticiones. Y en el lisímetro 7, vamos a hacerle para determinar la evapotranspiración de referencia con un pasto. ¿De acuerdo? Entonces, la característica fundamental aquí de estos lisímetros es que el lisímetro 1, 3, 5, ¿sí? Y 6, ¿sí? Son cóncavos, tiene doble pendiente, ¿sí? Como podemos ver aquí en la gráfica, ¿no? Tiene doble pendiente. Estos de aquí tienen una sola pendiente, ya vamos a ver un poco más claro. Y los lisímetros 2, 5 y 7 le hemos llamado tipo A, ¿sí? Lógicamente tiene unas graditas para bajar y ver la construcción. Bueno, se hicieron los cortes con malla electrosoldada armada con varilla en los lisímetros. Sí, aquí está el diseño de los lisímetros. La pendiente, como les decía, pues tiene aquí una pendiente para que logra salir a la válvula y logre pues en las paredes del lisímetro, logre pues escurrir, el agua escurrida sale y sale a esta válvula, en donde esta válvula vamos nosotros a determinar o vamos a medir el drenaje, ¿sí? Y este es de igual de planta, los lisímetros, ¿sí? Los lisímetros como están, y estas partes verdecitas son los tanques de medición de los lisímetros. Y aquí están las medidas de los lisímetros, ¿no? ¿Sí? Bien. Como decía, la última capa, siempre hacemos el material drenante, cambiamos y ponemos por material canto rodado, que también que les llaman, está cambiado, y luego cada 20 centímetros, aquí está 60 centímetros, cada 20 centímetros vamos poniendo el sustrato, la tierra, en el mismo orden que salió, con la misma densidad aparente y con la misma dureza, utilizando en este caso el penetrómetro, ¿no? O el presionómetro. Lógicamente, aquí a la base
va una malla, la cual pues no le permite que bajen las piedras o el lodo para que no se taponen las válvulas. De este lisímetro va aquí la válvula, de este lisímetro del medio va en el centro y de este va en este lado de acá. ¿Sí? Entonces empezamos la construcción, ¿sí? Sacando todo el material primero y luego vamos midiendo, ¿no? Vamos sacando la densidad de cada una de las capas, como decíamos, ¿sí? Entre 0,20, 20,40, 40,60, 60,80. Entonces aquí están las capas, estamos sacando, estamos poniendo de lado y lado, ¿sí? Las capas dependiendo, ¿sí? Para la construcción, ¿sí? Y vamos haciéndole ya la infraestructura, ¿sí? Cogiendo los niveles, cogiendo las pendientes, como ustedes pueden ver, cogiendo las pendientes para poder poner las válvulas finales acá, ¿sí? Ahí está la construcción. Luego viene la división, ¿sí? De los lisímetros, ¿sí? Ahí viene la división de los lisímetros. Y finalmente, esta es la construcción de los lisímetros. Estos son los 7 lisímetros, ¿sí? Algo adicional agregado a este lisímetros es de que nos habíamos dado cuenta durante 4 años que estábamos haciendo destructiva ver el parámetro de lo que es crecimiento radicular, dependiendo de la lámina de riego. Es por eso, pues, hemos logrado, bueno, nos ideamos en poner estos vídeos aquí, en los cuales, pues, van aquí los surcos y vamos a ver el crecimiento radicular. Y de igual lo que nos dábamos cuenta también es de que había muchos errores porque no era el mismo tamaño de planta y no tenía el mismo crecimiento radicular, porque como les decía, es destructivo. Sacamos, en este mes sacábamos esta planta, medíamos, al siguiente mes era otra planta que a lo mejor creció menos, ¿sí? O algún efecto tuvo de que, bueno, estadísticamente nos disturbaba mucho. Entonces, esto, los rizotrones nos ayuda mucho ahora a definir lo que es profundidad radicular, ¿sí? Entonces podemos ver aquí también la pendiente que tiene ya aquí el lisímetro, o sea, las paredes con el agua viene acá de pronto, o cae aquí el agua, y todos van a drenar aquí a la válvula, ¿no? Este cambio de material drenante, ¿sí? De la última capa, está, como ustedes pueden ver aquí, está el huequito por donde sale la válvula, está pues una malla, luego ponemos pues el material drenante, ¿no? Previamente tiene que ser el material drenante lavado, porque en los primeros experimentos que hicimos con los tanques de plástico, se nos ocurrió que pusimos ripio y este ripio estaba mezclado con macadán y ese macadán se endureció y no permitía que haya drenaje. Entonces, un problema teníamos que estar sacándole drenaje, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y aquí, en la forma sucesiva, igual pusimos la tercera capa, luego la segunda capa y luego terminamos en la primera capa. Y en la primera capa, ¿sí? Como ya están aquí, ven instalados los decímetros y ven los surcos ya de lado y lado, ¿sí? En cada uno de los decímetros nos entra 3 surcos, ¿sí? Y en un surco, en el surco del medio, nos entra justamente donde está el rizotrón para poder medir la profundidad radicular. Y otras cosas importantes que también damos aquí es de que las condiciones físicas de suelos, muestras aquí no disturbadas, son idénticas a las características de acá afuera, ¿sí? Entonces, de igual, el surco termina aquí, o sea, empieza acá y termina acá el surco. Entonces viene la cinta de riego, viene desde acá y termina acá dentro del lisímetro. O sea, la misma cantidad de agua que se le da fuera del lisímetro se le da dentro del lisímetro también. ¿Ya? Este es un gráfico que he querido demostrar. La parte blanca, como esos puntitos amarillos son los cantos rodados y luego vienen las capas de suelo, ¿sí? En el cual, pues, para que nos dé la oportunidad de utilizar los rizotrones, ¿sí? Bien. Aquí está, ya está preparado, están terminados, ¿sí? Están confinados los lisímetros, entonces vamos a hacer la preparación del suelo en la parte de afuera. Y aquí están los lisímetros ya funcionando. En el lado derecho, como ven aquí, pues es el cultivo de papa y aquí en el lado izquierdo es el cultivo de maíz. Y a su vez aprovechamos aquí y utilizamos el ensayo también de lo que es, utilizamos el riego por goteo
riego gravedad, riego goteo y riego por aspersión, para poder hacer eficiencias de aplicación también, ¿sí? Y lógicamente un testigo sin riego, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, aquí están las tres repeticiones de cultivo de papa. Sacaríamos la ETC, aquí está la ETO, simplemente lo que nos drenó aquí, y lo que nos drenó acá le dividimos lo que nos drenó aquí a lo que nos drenó acá y ya está ajustado el casé. Es bastante sencillo realmente, ¿sí? Aquí está mucho más grande el cultivo ya, el cultivo de papa, está con los rizotrones. Aquí está dibujado, ¿sí? La forma de la contextura, cómo está estructuralmente dentro del lisímetro. Las capas de entre 0,20, 20, 40, 40, 60 son las mismas, son idénticas, así como sacamos, vamos poniendo el confinamiento en cada uno de los lisímetros. Y aquí están los isotrones ahora. ¿Qué es lo que pasa de igual? Nos dimos cuenta ya en el manejo de los isotrones de que las raíces no asomaban. ¿Qué es lo que pasa? Que las raíces siempre se esconden de la luz. Entonces no sacábamos nada con tener los rizotrones, porque la raíz estaba escondida. Entonces pusimos estas láminas de geomembrana para lograr de que tenga la suficiente oscuridad, y solamente para tomar la información, pues se saca la lámina esta, se toma la información y nuevamente se tapa para ver el crecimiento radicular. Estos son realmente mucho más fidedignos la información, porque es la misma planta tomada cada mes, ¿sí? No es el método destructivo, ¿sí? Dentro de la caracterización física-química que se hizo, se definió eh, eh, con Carlos Borges los extremos, se caracterizaron las tres capas que decíamos, ¿no? Se pusieron las capas de 0,30, 30, 60. Este es el equipo, el penetrómetro, ¿sí? Se hicieron 4 puntuaciones, o sea, en 4 puntos dentro del lisímetro, la dureza, ¿sí? Para sacar, y lo mismo en la parte de afuera, ¿sí? Tanto dentro como afuera. Para caracterizar la velocidad de infiltración se utilizaron los cilindros de doble anillo, ¿sí? Que nos da la infiltración instantánea, ¿sí? Y la densidad perenne utilizamos el método Porchet tanto dentro del lisímetro como fuera del lisímetro, que tienen que ser las mismas, ¿no? Entonces aquí estamos de igual haciendo las pruebas de dureza en los surcos, ¿sí? Fuera de los decímetros, y aquí se está haciendo dentro de los decímetros. O sea, la misma, como ustedes pueden ver, la línea de riego nos viene, en los surcos nos viene, se termina dentro del decímetro, ¿no? Ahora, el número de surcos dentro de cada lisímetro está diseñado ya para, depende del cultivo. Por ejemplo, el cultivo de papa nos entra solamente tres surcos por la densidad de siembra. Pero, por ejemplo, para frijol, ya nos entran aquí 5 surcos, ¿sí? Y dentro del risotron nos entran 2 surcos. Es mucho más fidedigna la lectura de la crecimiento radicular, ¿sí? Entonces, aparte de eso, en el riego, ustedes fíjense aquí, aparte de tener una manguera de riego que viene desde la parte final a la parte inicial, que sería acá, tiene un riego adicional, que ese se llama el sobreriego, para exigirle que drene. Entonces, ese es el ajuste que hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, viene una válvula automatizada en el cual calcula, ¿sí? Calcula el volumen de agua que vamos a aplicar, de acuerdo a las siguientes fórmulas. Aquí están, podemos ver el cultivo de maíz, ¿sí? Ya cerca de la cosecha. Y aquí vemos, pues, en funcionamiento, ¿no? Son 3 surcos, igual que nos ha entrado aquí, ¿sí? En cada uno de los lisímetros. Y vemos, pues, tenemos un solo surco en el rizotrón. Tuvimos la oportunidad, una ocasión del ex ministro de Agricultura en el gobierno anterior, pues, nos visitó en el campo experimental. Y podemos ver, aquí tenemos la evapotranspiración del cultivo, y acá tenemos la evapotranspiración de referencia, ¿sí? Y en la base podemos ver cada una de las válvulas, ¿sí? En la que pues simplemente los volúmenes sacamos y comparamos, ¿sí? Aquí está el cultivo de papa, ¿sí?
Y aquí está en funcionamiento, ¿no? Entonces, como decía, aquí en la parte de arriba está, aquí está papa y aquí está maíz. En el siguiente ciclo hicimos aquí lo que es ajo y acá hicimos cebolla. En el siguiente hicimos aquí arveja y lo que es frijol. O sea, siempre que tengan el cultivo, que tengan la misma característica de crecimiento, especialmente en lo que son días de siembra cosecha. Entonces aquí está el riego por gravedad, aquí está el riego por goteo y aquí está el riego por aspersión, ¿sí? Entonces podemos ver claramente y hacemos dos cosas a la vez. Y vamos ajustando aquí el casé. El riego, tanto en gravedad, goteo y aspersión, se lo hace en base a la información que nos dan los lisímetros, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿no? En esta otra gráfica, en esta fotografía, aquí está la papa y aquí está el maíz y aquí está el leteo, ¿no? Entonces, lógicamente, y aquí están los recipientes en los cuales nos sale el volumen drenado, el cual vamos a medir. Cuando nos deja de drenar en ese momento es que debemos dar el siguiente riego. En definitiva, los lisímetros de drenaje nos indican cuándo y cuánto debo regar, ¿sí? Para eso tenemos el diseño experimental, como decíamos, tenemos aquí ya diseñado con 3 repeticiones en cada uno de los tratamientos. Los tratamientos son los métodos de riego, que es gravedad, el goteo y la aspersión. Y acá arriba está el testigo, ¿no? Es sin riego, lógicamente. ¿Sí? Y esta es la formulita aplicada. Es muy sencilla, pues simplemente para sacar la evapotranspiración de referencia. Es el volumen ingresado de agua menos el volumen drenado de agua dividido para el área del lisímetro. ¿Sí? En este caso es de 4.2 metros cuadrados. Es la misma fórmula para la evapotranspiración del cultivo, que es el volumen de ingresado menos el volumen drenado dividido para 4.2. Entonces, el volumen de agua que nos drenó aquí para ajustar el KC, ¿sí? Entonces, el volumen de agua aquí drenado, simplemente, ¿qué es lo que hacemos para ajustar? ¿Sí? Dividimos el volumen de agua drenado de la ETC para el volumen drenado de la ETO. Y ya está, para aplicar esta fórmula de acá. Y está ya ajustado el KC. Es muy sencillo realmente, pero se debe tener algo de precisión, ¿sí? En la medición especialmente de los volúmenes de agua que son drenados y volúmenes aplicados, ¿sí? Bien, para cada uno de los decímetros tenemos, lógicamente, los medidores para saber cuánto de agua está entrando a los lisímetros. Y aquí están unas fotografías nuevamente de los lisímetros y los rizotrones, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, el crecimiento radicular en papa. Si podemos ver claramente cuánto está creciendo, ¿sí? Aquí vemos el bulbo de agua, incluso cómo se nos forma y cómo está creciendo la raíz, ¿sí? Aquí está mucho más claro todavía cómo crece la raíz, ¿no? Y cómo está el bulbo de agua, ¿sí? Es una vista panorámica de los lisímetros a lo que es el ensayo del riego por gravedad, goteo y aspersión, y estamos muy cerca de lo que es la estación meteorológica, ¿no? Sí, esto es básico, ¿sí? Bien, esta es otra vista de iguales de otro cultivo, ¿sí? Y eh, la calibración, ¿sí? La calibración para puesta en marcha, capacidad de campo, ¿cómo se hace? Es muy sencillo de igual, ¿sí? La evaporación es, por ejemplo, de 5 milímetros, eso lo multiplicamos por 4 veces, que nos da 20 milímetros. El área del decímetro es 5 metros cuadrados, ¿sí? Y la lámina de agua aplicada es de 100 milímetros, ¿sí? Entonces, el volumen de agua de 100 milímetros por cada uno de los decímetros. Entonces, quiere decir que son 20 litros de agua por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, para eso aplicamos la fórmula de que es agua útil, capacidad de campo, menos punto Marchetes permanente, por densidad aparente y por Z, que es la profundidad radicular. En este caso, la profundidad radicular no, sino para el primer riego es la profundidad máxima para que haya un drenaje, que sería de 80 centímetros. ¿Sí? Entonces, aquí está el área del lisímetro multiplicado por el 2.5 por 2 son 5 metros cuadrados. ¿Sí? El KC teórico máximo del rábano es de 1.5, es el cultivo de referencia para calibrar los lisímetros.
¿sí? Entonces tiene una evapotranspiración diaria, evaporación histórica máxima ahí en Tunchi de 5 milímetros. Entonces aplicamos aquí la lámina, ¿sí? Entonces es para poder llegar y calibrar el lisímetro, ¿sí? Luego tenemos el cálculo para riegos posteriores, a partir del segundo riego. Igual se aplica la fórmula, que es el volumen aplicado, es la evaporación que nos da el tanque de evaporación tipo A, multiplicado por el número de días de un riego a otro. O sea, cuando deja de drenar, tenemos que ver multiplicado por el número de días y por el área del lisímetro. Y aquí viene un puntito importante que es C, el coeficiente de seguridad. Entonces, este coeficiente de seguridad no es otra cosa, sino que el sobreriego que va conjuntamente con este Z para exigirle que drene. Porque si le ponemos solamente a 80 centímetros que nos llegue el agua, nos llega ahí y no nos va a drenar. Entonces, nosotros tenemos que buscar este C. Entonces, esta lámina de riego aplicada, tenemos que aplicar 25%, 50% o 75% para ver en qué momento nos riega. Cada uno de los decímetros, el comportamiento físico es diferente. Entonces, en algunos decímetros es la lámina aplicada más del 25%. En otras son la lámina de riego más del 75%. ¿Sí? En otras es la lámina de riego más del 50%. Entonces, aplicando esta fórmula. ¿Sí? Eso es como se calibra. ¿Sí? Y viene dado siempre los decímetros en lo que es el balance hídrico, lo que son las entradas y salidas, ¿sí? Las entradas de la sumatoria, ¿sí? De las salidas más el cambio de almacenamiento en el sistema o en el lisímetro, ¿no? Entonces, el agua agregada por riegos o lluvias está dada por la evapotranspiración actual o real, más el agua de drenaje y más el área del lisímetro, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Llevamos datos de lo que son temperatura, humedad, velocidad del viento, radiación solar, ¿sí? Y con eso manejamos un cuadro bastante sencillo de igual, ¿sí? En el cual pues vemos todos los días se toma la información, entonces el número de días, se pone la fecha, se pone el agua aplicada en centímetros, no todos los días vamos a aplicar, por supuesto, ¿sí? Tenemos el volumen aplicado en litros, el agua drenada y el volumen en litros aplicado. Esta diferencia en litros ya nos da la evapotranspiración, ¿sí? La diferencia en litros. Entonces, con eso dividimos para el área del lisímetro y nos da la evapotranspiración del cultivo en milímetros del cultivo. En este caso, de papa o lo que sea que habíamos puesto con 3 repeticiones. Y de igual sacamos la evapotranspiración de referencia, que es la diferencia, ¿sí? Del volumen de agua aplicado con el volumen de agua drenado. Sacamos la diferencia a milímetros y eso nos da la ETC, ¿sí? Y luego eso pues nos da el KC, dividiendo pues la ETC para la ETO y nos da el famoso KC o ajustamos el KC, ¿sí? O sea, definitivamente aquí vemos, este es el cuadro que nosotros manejamos, ¿sí? Y vamos viendo de igual, por ejemplo, ir definiendo de igual manera cada una de las etapas del cultivo para ajustar el KC, para hacer la curva del KC que habíamos hecho, habíamos visto de inicio, ¿no? Una cosa adicional, nosotros estamos utilizando también drones y hemos generado un modelo matemático, en el cual pues tenemos un plan de vuelo, se hace la colecta de datos, el procesamiento de datos, se generan los índices de NDVI, ¿sí? Se utiliza aquí una cámara infrarroja y térmica, va pasando y esa es la información que nos va dando. Entonces, generalmente estas son fotografías de las 4 fases del cultivo. La fase inicial, la de desarrollo, la intermedia y la final. Son los índices de vegetación que sacamos, ¿sí? Y podemos ir diferenciando así. ¿Sí? Es el modelo matemático que logramos definir cuando utilizamos los decímetros de drenaje y utilizamos el dron. Simplemente es el modelo, más el dato que nos da el NDVI de la cámara del dron, ¿sí? Y más
este otro dato de acá. En caso de que no tengamos el lisímetro de drenaje, tenemos solamente el tanque de evaporación, podemos utilizar este modelo matemático. En caso de que no tengamos ni el lisímetro ni el tanque de evaporación tipo A, y podemos manejar el calendario, una programación de riego con modelos matemáticos, por ejemplo, de Penman, ¿sí? Utilizamos este otro modelo matemático, ¿sí? Bien, esto es cuanto estoy en el tiempo. He tenido que participarles, comentarles de los lisímetros de drenaje. Es un trabajo que lo hemos venido haciendo y ya está pulido. Son prácticamente 10 años de trabajo. Y se tiene instalado estos lisímetros ya en la SPOL, en la Politécnica del Litoral. Se le tiene también en la UTM, ¿sí? En la Universidad Técnica de Manabí, y se está instalando en la Universidad de Loja, ¿sí? Entonces, estos lisímetros. Entonces, son experiencias que estamos participándoles. Muchas gracias.